Pasamos al punto 3, el uso de técnicas e instrumentos cuantitativos en la construcción del problema de intervención. Ahora sí vamos por buen camino, ¿sí? ¿Qué es lo primero? Recuerden que ya estamos ahora sí, todo eso previo fue para investigación cuantitativa. Ahorita ya estamos en el marco de una investigación-acción y vamos a ver cómo utilizar esas técnicas cuantitativas en el marco de una investigación-acción. Entonces recuerden, como hemos dicho desde el principio, aquí el primer paso es selección de la preocupación temática del tema inicial, ¿sí? En este caso, cuando hablamos de preocupaciones temáticas, vimos que había diferentes tipos de temáticas. Normalmente, cuando decidimos utilizar técnicas cuantitativas, es porque tenemos, ¿sí?, una preocupación temática teórica, específica y contrastadora de supuestos, ¿sí? Y entonces, ahora sí, si ya tengo la preocupación temática de lo que yo quiero investigar, pues sigue este paso que consiste, 1, selección del instrumento. ¿Recuerdan que vimos? Vamos a hacer revisión de literatura. Si hay un instrumento que se utiliza casi por todos, pues lo selecciono y lo uso yo también. O vamos a seleccionar entre 2 o 3 instrumentos que haya cuál es el mejor, según lo que ya vimos anteriormente, y vamos a elegirlo para aplicarlo en el marco de la investigación-acción. O 3, construye el instrumento con todo lo que les dije ahorita, que les resumí de manera muy breve. Hay que construir todo ese instrumento, ¿va? Entonces tenemos estas dos posibilidades. Independientemente de cuál utilicemos, vamos a llegar a 2 posibilidades para usar estas técnicas. La primera posibilidad la he denominado finalidad descriptiva, ¿sí? Esta sobre todo se presenta cuando la preocupación temática es teórica y específica. ¿Y qué quiere decir? Que al utilizar yo las técnicas cuantitativas voy a tener 4 tipos de posibles finalidades. 1, demostrar la ausencia de algo que es bueno. 2, demostrar la prevalencia o la presencia de algo que es malo, ¿sí? 3, determinar el grado en que se presenta algo, que ahí decidiríamos qué tan bueno o malo es el grado en que se presente, o el tipo que se presenta de una tipología. En otras palabras, tenemos cosas como, por ejemplo, las estrategias de enseñanza constructivistas, que se supone son buenas y supone deben de ser algo que mejore el aprendizaje de los alumnos. Entonces, yo puedo encontrar un cuestionario sobre estrategias de enseñanza constructivistas y aplicarle a los alumnos o al maestro para ver si las usa o no las usa. Si al final de cuentas, en la forma en que nosotros midamos esto, decimos que hay una ausencia, pues es malo, porque entonces eso es un problema. Y al ser un problema, entonces necesitamos trabajar sobre eso. ¿Para qué? Para incrementar el uso de estrategias de enseñanza constructivista. ¿Qué pasa cuando hablamos de prevalencia? Aquí nos referimos a temas que son ya malos por sí mismos. Por ejemplo, el hecho de la indisciplina. Entonces, la indisciplina es un problema. Ya conseguí un cuestionario que mide la indisciplina, correcto. Lo voy a aplicar en este grupo para ver qué tanto sea la indisciplina. Entonces aquí sería que ante una presencia más alta del fenómeno nos indicaría que hay un problema, ¿sí? Una presencia muy baja nos indicaría que no hay un problema. Tenemos el grado, por ejemplo, aquí les pongo el rendimiento académico. El rendimiento académico puede ser desde 5 a 10 y entonces nos va a dar grados de rendimiento académico, pero entonces yo tengo que establecer un parámetro, un baremo y decir, a partir de, si es de 7 hacia abajo, voy a considerar que existe un problema aquí de aprendizaje en relación con este tema, ¿va? Y el otro, los estilos de aprendizaje. Si yo tengo un instrumento que mide estilos de aprendizaje, los voy a medir porque los maestros de aquí son maestros verbalistas, ¿sí? Entonces debe predominar el estilo de aprendizaje auditivo. ¿Qué pasa si un alumno es muy kinestésico? Hay un grupo de alumnos kinestésicos. Me dicen que hay un problema porque no hay un ajuste entre el estilo de enseñanza y el estilo de aprendizaje del maestro. Entonces, cada uno implicaría usar el instrumento correspondiente. Este es el procedimiento que seguiríamos para ese caso. Primero, como en todo, hay que determinar los participantes, o sea, a quién le vamos a aplicar el instrumento. Recuerden que aquí no se trata como en la investigación cuantitativa, que nos piden que 50, 100, 200, 500 personas, no. Aquí es en la escuela donde yo esté. Aquí lo único que voy a hacer es, 1, le pregunto al maestro directamente y le aplico el cuestionario, o 2, le pregunto a los alumnos, o 3, por el tipo de tema le puedo preguntar hasta al director o a los padres de familia. Así de sencillo, tengo que decidir, y los que sean. Si yo estoy en un grupo haciendo investigación-acción y se lo quiero aplicar a los alumnos, pues van a ser 20, 30 y ya.
o sea, son con los que yo voy a trabajar. Entonces, después de que yo determine los participantes, voy a aplicar el instrumento, ¿sí? Normalmente el cuestionario. Y después, cuando ya tenga ya la aplicación, voy a hacer un análisis descriptivo de los resultados. Vamos a ver, recordemos, ¿cuál es el análisis descriptivo? El análisis descriptivo es utilizar una serie de medidas que permitan concentrar los resultados en un solo valor y no tener que decir todos los valores que obtuvimos. Por lo tanto, aquí vemos que hay 3 tipos de medición a nivel descriptivo, pero esto tiene que ver con el nivel de medición de los ítems o de la variable. Recuerden, si es dicotómica o multicotómica, que es nominal, entonces ahí lo que voy a utilizar como medida es la moda, y como medida de desviación estándar la medida de dispersión voy a utilizar la razón de variación. Entonces, como medida de tendencia central la moda y como medida de dispersión la razón de variación. ¿Qué pasa si mis preguntas o el cuestionario me da unos valores ordinales? Entonces voy a utilizar como medida de tendencia central la mediana y como medida de dispersión el rango. ¿Y qué pasa si mi ítem o la variable el tema que yo voy a estudiar con mi cuestionario es numérico? Entonces puedo utilizar como medida de tendencia central la media y la desviación típica estándar como medida de dispersión. Ahora sí, ya utilicé estas medidas, vamos a poner que obtuve la media de mi instrumento. ¿Cómo decidimos cuál es el problema? Tenemos 3 posibilidades. Primero, obtenemos la media general de la variable, ¿sí? Toda la variable, que es todo el cuestionario, todos los ítems, vamos a reducirla a una media. Sí, con análisis descriptivo básico, o sea, esto lo podemos hacer en el Excel sin mayor problema, ¿verdad? No necesitamos programas especiales. Y entonces, a partir de esa media, la transformamos en porcentaje y vemos cuál es el nivel de ausencia o de prevalencia, dependiendo, recuerden, si esa ausencia es porque nuestra variable es positiva y es buena, y lo ideal para nosotros es que esté muy alta. Entonces, por eso decimos que reimplicaría para nosotros un problema que hubiera una ausencia, ¿verdad?, significativa de presencia de esa variable. Si la variable o el tema que yo estoy estudiando es negativo, como ya decíamos el caso de la indisciplina, pues lo que implica para otros problemas es que salga alto, su nivel de presencia podría ser alto, entonces ahí tendríamos que establecer con el porcentaje qué es lo bajo y qué es lo alto para poder nosotros decidir si es o no un problema, ¿sí? Si yo aplico un cuestionario de indisciplina en este grupo, porque creo que hay indisciplina, y resulta que me sale con un 15% nada más, pues me está diciendo que el problema no existe, ¿sí? ¿Y qué pasa si me sale con un 79%? Me dice que el problema existe, ¿va? Ese es el asunto con este tipo de análisis. Ahora, ¿qué pasa si en la media general no sacamos o no podemos identificar claramente el problema? Estamos en condiciones de hacer un segundo análisis. Todos los cuestionarios, la mayoría trae dimensiones o secciones. Entonces podemos sacar la media por cada dimensión. Y ahí no hay más problema. Si son 3 dimensiones, tenemos 3 medias que transformamos en 3 porcentajes. ¿Y qué pasa? Pues elegimos la más alta, ¿sí?, si estamos hablando de ausencia, o la más baja si estamos hablando de prevalencia, ¿sí? Una u otra, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos problemas con las dimensiones y están muy parejas y no se refleja que en alguna haya problema más fuerte que en otra? Pues entonces podemos sacar también la media, pero por cada ítem. Y entonces sí podemos seleccionar o los ítems más altos o los más bajos, según busquemos la ausencia o la prevalencia para determinar si hay un problema en particular, ¿sí? Y este sería el camino, ¿sí? En el caso de la media general, que lo que andamos buscando es el nivel de prevalencia o ausencia, vamos a utilizar un baremo indicativo. Partimos de la media general que obtuvimos de todo el cuestionario, la transformamos en porcentaje con regla de 3 simple, o sea, es muy básico. Establecemos un baremo. Esto es una escala de valores y a partir de eso interpretamos si existe o no existe un problema en mi población. Como aquí ya metí la idea de baremo, vamos a explicar cómo construimos un baremo indicativo, ¿sí? Hay baremos normativos, no nos vamos a meter en esa dinámica, vamos a hablar de baremos indicativos, ¿sí? Para saber cómo establecer un baremo indicativo, primero tomamos el valor teórico de la variable, o sea, damos por hecho que teóricamente la variable tiene una presencia de 0 a 100%. Se determina el número de valores que se deseen. Yo quiero que mi escala de valores tenga 3 o 4 o 5. Entonces yo determino, ¿sí? Entonces pongámosle que 4. Ok, se divide el 100% entre el número de valores. 100% entre 4 nos da a 25. Ahora sí, se establece el rango para cada valor. Entonces el nivel 1 sería de 0 a 25.
el nivel 2 de 26 a 50, el nivel 3 de 51 a 75, el nivel 4 de 76 a 100. Porque elegí 4 valores, ¿va? Si elijo 5, pues es diferente, si elijo 3 es diferente. En este caso elegí 4 en el ejemplo que le estoy dando y tengo 4 rangos de valor. Ahora sí, hay que ponerle una etiqueta a cada uno. ¿Cómo le vamos a llamar a cada? Tenemos 4 niveles, ¿cómo les vamos a llamar? Entonces yo le puedo poner de 0 a 25 un nivel leve, de 26 a 50 un nivel moderado, ¿sí? De 51 a 75 un nivel fuerte y de 75 a 100 nivel profundo, ¿eh? Y entonces ya establezco mis 4 valores. Entonces cuando yo haga esto ya tengo mi baremo indicativo. Y ahora sí, cuando yo tenga mi media general del instrumento, lo transformo en porcentaje y si me sale 65, yo ya sé en qué nivel queda en un nivel fuerte. Si estamos buscando la prevalencia, pues ya es un problema en sí mismo. Y si buscamos la ausencia, pues nos convendrá un nivel más bajo, ¿no? Obviamente, entonces, el nivel de prevalencia, ausencia que encontremos, leve, moderado, profundo, fuerte, etcétera, o muy fuerte, nos indica la presencia de un problema o una necesidad que hay que atacar y trabajar. En el segundo caso, cuando obtenemos medias por dimensión, sí, recuerden que tratamos de buscar la más baja o la más alta según nuestra variable, nuestro tema o nuestro cuestionario nos indique algo positivo o negativo. Entonces lo que hacemos es sacar la media aritmética por dimensión, la transformamos en porcentaje por cada dimensión con la regla de 3 simple y nos vamos a la elección de la dimensión. Aquí no hay mucho, o sea, si son 3 dimensiones, pues cuál es la más baja o la más alta según corresponda a lo que andemos buscando. Y obviamente entonces esa dimensión que elijamos automáticamente nos lleva a identificar el problema o la necesidad que se tiene en este lugar. Y tercer caso, nos vamos a las medias por ítem, ¿sí? Obviamente, media por ítem, sacamos porcentaje por ítem con la regla de 3 simple, y ahora sí, entre todos los ítems que sean 20, 30, los que tengan el cuestionario, vamos a elegir los más bajos o los más altos según corresponda. Los más altos, cuando lo que andamos buscando es algo negativo, buscamos los más altos porque son donde nos va a indicar que hay problema. Si es una variable positiva, pues buscamos los más bajos, que son los que nos van a indicar que hay un problema. Entonces, los ítems o los ítems que seleccionemos van a reflejar el problema o la necesidad que tenemos en ese lugar, en esa población, con ese grupo, ¿sí? Aquí les pongo un ejemplo. Tenemos el cuestionario de agresión que se denomina AQ de Bussy Perry de 1992. Es un cuestionario, todo el cuestionario mide agresión, ¿sí? El cuestionario tiene 4 dimensiones: agresividad física, agresividad verbal, ira y hostilidad. Y tiene 29 reactivos o ítems. Estos 29 reactivos están hablando de golpes, empujones, peleas, amenazas, discusiones, sobrenombres, insultos, rencor, resentimiento, disgusto, antipatía, enfado, irritación, furia, cólera, etc. Entonces, si yo utilizar este cuestionario para determinar si realmente hay un problema con la agresividad en este grupo, pues primero lo que hago es aplico todo el cuestionario y saco la media general. Y esa media general es el nivel de agresividad que hay en el grupo. Entonces, si el nivel de agresividad me sale muy bajo, ¿qué me dice? Pues que no es un problema. Me sale muy alto, sí es un problema, y por lo tanto la agresividad se vuelve nuestro problema de investigación. Perdón, nuestro problema de intervención. ¿Qué pasa si la media me sale baja, así como que no es muy claro que haya agresión en este lugar? Pues bueno, vamos a analizar dimensión por dimensión. Entonces yo reviso y saco la media de agresividad física, reviso y saco la media de agresividad verbal, reviso y saco la media de la ira, reviso y saco la media de la hostilidad. Y entonces ya comparo las 4 medias. Hay una que destaca mucho, pues esa se convierte en nuestro problema. Y entonces, si ustedes se fijan, ya no voy a hablar de que el problema de intervención es la agresividad en general, sino voy a hablar, por ejemplo, de agresividad verbal, porque era la más alta. ¿Sí? Si tuvimos el caso particular de que las 4 dimensiones salen con medias muy parejas, que no se puede distinguir una muy alta o muy baja, entonces nos tenemos que ir a analizar los reactivos, los ítems del cuestionario y sacamos la media de cada uno y vemos de todo esto cuáles son las más altas. Y entonces vamos a ver que, por ejemplo, las más altas son sobrenombres o insultos. Ok, entonces ya son las más altas, son las que vamos a agarrar y se convierte en nuestro problema de intervención. ¿Cómo trabajar? ¿Sí? Para evitar que se utilicen sobrenombres e insulten en este grupo.
Y entonces eso es hacer el tercer nivel de análisis con los reactivos solos ítem. Ahora sí, ese es el nivel 1, que es la media del instrumento general, nivel 2, que es la media por dimensiones, y nivel 3, que es la media por reactivos. Son las tres posibilidades que estuve platicando previamente y que las ejemplifico con este cuestionario. Ahora, hay otra segunda tipo de finalidad que vamos a buscar cuando usamos técnicas a nivel cuantitativo para construir un problema de intervención. Normalmente a esta le llamamos explicativa o de ensayo y error. Y obviamente se da cuando tenemos preocupaciones temáticas contrastadoras de supuestos. Esto es, ya hay ciertas hipótesis de por qué sucede lo que sucede. Y entonces, aquí vamos a tener una hipótesis inicial de presencia del problema, o podemos tener una hipótesis secundaria, o incluso podemos tener una hipótesis terciaria. La hipótesis es cuando yo digo esto sucede por esto, o sea, explico una causa de por qué se da ese fenómeno. ¿Cuál es el procedimiento? Igual que en el anterior, recuerden, hay que determinar los participantes, a quién le voy a aplicar esto. A los padres de familia, al maestro, a los maestros, al director, a los alumnos, ¿a quién? Aplico el instrumento, correcto, y hago el análisis descriptivo. Este análisis descriptivo se va a centrar únicamente en la variable general, ¿eh? Aquí no nos interesan los otros niveles, es aquí la variable general. Y entonces, por ejemplo, yo digo, este grupo tiene problemas con el rendimiento. Correcto, ¿cuál es mi hipótesis inicial? Pues es porque el grupo es indisciplinado. Y entonces yo aplico un instrumento de disciplina y hago un análisis descriptivo, lo mismo sacando una media general, y entonces yo reviso y digo, ok, esta media general me indica que si hay problema de indisciplina o que no hay problema de indisciplina. Pues no hay problema de indisciplina. Ah, caray, entonces sí hay, identificamos el problema, y si no hay, necesitamos formular una segunda hipótesis, o sea, otra posible causa para indagarla también y ver si eso procede, ¿no? En otras palabras, partimos de la preocupación temática, nos preguntamos qué es la causa de esa situación, que es nuestra hipótesis inicial, se indaga la potencial causa, en el caso que les ponía la indisciplina, ¿sí? Y obviamente utilizamos, como son variables numéricas, porque va a ser la media general del instrumento, aquí no hay más opciones, obviamente vamos a utilizar la media y la desviación típica estándar y solo analizando la variable general. Si la potencial causa está presente, ya tenemos nuestro problema de investigación de intervención. Y podemos analizarlo con el baremo, ¿no? Podemos decir, de estos 4 valores, si me salen los 2 primeros valores, yo digo que sí es problema. Si me salen el valor 3 o 4, no va a ser problema. Y obviamente eso nos lleva al problema o la necesidad que vamos a tratar de trabajar en la investigación-acción. Ojo, si la potencial causa no está presente o no presenta el nivel necesario según el baremo que hemos establecido de manera indicativa, se formula una segunda hipótesis. Y si no sale, la llevamos a campo, la indagamos. Si sale, qué bueno, ya tenemos nuestro problema. Si no sale, pues formulamos hasta una tercera hipótesis. Recuerden, es la lógica del ensayo y error, ¿eh? Ahora, son las dos formas en que podemos construir el problema de intervención dentro de un marco de investigación-acción utilizando técnicas cuantitativas. Sin embargo, les voy a plantear algunas condiciones y requisitos que deberán de ir aparejado al uso de las técnicas cuantitativas. Primero, todos los instrumentos necesariamente que ya sea que los seleccione o que yo los construya, ¿sí?, tienen detrás de sí un modelo teórico, ¿sí? O sea, no es un instrumento hecho así al aire, ¿sí? Entonces, cuando yo digo que utilizo el instrumento X, es porque también asumo y hago mía el modelo teórico que está detrás de ese instrumento. Y entonces, ¿qué implica? Que entonces cuando yo haga mi recuento en mi informe de investigación, de la investigación-acción, tengo que tener un apartado de preferencia previo al diagnóstico o a la problematización o a la construcción del problema, donde yo haga una reseña breve de ese modelo teórico, que es el que va a sustentar el instrumento que yo utilicé. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? En los instrumentos que yo construya, pues es lo mismo. Estos instrumentos que yo construya también debe haber, hicimos una operacionalización de variables, obviamente, y eso que implica que había información teórica que me ayudó a construirla, ¿sí? Por lo tanto, también en una sección previa al diagnóstico, cuando vayamos a hablar de nuestro instrumento, hay que poner de manera breve, ¿sí?, de manera muy sucinta, pero poner la teoría del modelo teórico que está detrás del instrumento. O sea, lo considero necesario para saber de qué estamos hablando. 3. En los instrumentos que ya construyamos, no en los otros, ¿eh? ¿Qué pasa si yo agarro un instrumento de otros
pues ahí reporto también a la hora de usar el instrumento cuál es su nivel de confiabilidad o qué evidencia de validez tiene, pero lo único que hago es tomar lo que los otros informaron, o sea, no hay mayor problema. Pero ¿qué pasa cuando yo lo construyo? Pues tengo que obtener yo las propiedades psicométricas y las mínimas. ¿Cuáles fueron las mínimas que les dije yo? Uno, la confiabilidad. La confiabilidad no es mucho problema. Puede utilizarse el programa SPSS, que es muy fácil de utilizar, y ustedes meten sus cuestionarios ahí y con una sola orden le piden su nivel de confiabilidad y se los da. Entonces ya les va a decir si es .79, .82, .90. ¿Cuál es un nivel de confiabilidad mínimo básico para poder nosotros hacer una investigación? Pues hay varias propuestas, pero yo me inclino más por la que dice que debe tener un mínimo de .65 hacia arriba, ¿sí? .65. O sea que si me sale .72 es una confiabilidad aceptable. Pero ¿qué sale qué pasa si me sale .49? Que el instrumento no es confiable, mejor no lo usemos, ¿sí? Así de sencillo. ¿Y cuál es la segunda propiedad básica o mínima que yo les pido? La consulta a expertos. Aquí la idea es, yo le mando a los expertos 3, 4 personas. Recuerden que antes también era un poco más problemático, ahora ya no, porque ahora hasta por correo podemos contactar gente que sepa del tema, ¿eh? Y que nos conteste en el cuestionario. Yo les envío el cuestionario, pero a ellos no les pregunto lo que a los alumnos. A ellos, ¿qué les digo? Dime si este ítem en particular corresponde a la variable autoestima. Y entonces él me tiene que evaluar cada ítem a ver si es cierto que corresponde a la autoestima. Entonces yo se lo mando a 5 expertos, que sería el tamaño promedio, ¿verdad? Lo mínimo podrán ser 3, ¿sí? Y pues máximo, yo les diría que a lo máximo unos 7, no necesitan muchos, porque son expertos, ¿eh? Saben sobre el tema y saben sobre investigación. Yo se lo mando a 5 expertos, ellos me lo mandan y entonces yo saco la media de cada ítem, codificándolo en 4 valores. Si ellos me dicen que no pertenece, le doy el valor de 0. Si ellos me dicen que probablemente no pertenece, le doy el valor de 1. Si me dicen que probablemente sí pertenece, le doy el valor de 2. Si me dicen que sí pertenece, o sea que ese ítem sí es de la variable sin lugar a dudas, le doy el valor de 3. Entonces, yo codifico las respuestas de cada uno y luego saco la media. Si me sale menos de 1.5, elimino esos ítems, los quito. Porque me están hablando de que hay serias dudas de que esos ítems estén midiendo lo que deben de medir, y dejo los de 1.5 en adelante. Eso es lo mínimo que se tendría que hacer si nosotros construimos el cuestionario. Otra condición que quiero plantear, cuando nosotros estemos en la redacción del diagnóstico y vamos a explicar cómo hicimos el diagnóstico, vamos a aplicar que utilizamos un instrumento, en este caso hay que dar esta información. Esta información se debe de presentar necesariamente. Primero, hay que identificar el instrumento por su nombre, o sea, los instrumentos, y bien hechos, la mayoría tienen su nombre, aunque sea simple, ¿no? Si se fijan ahorita, el que les puse ejemplo, cuestionario de agresividad, así era de sencillo su nombre, e inclusive sus iniciales eran AQ, porque es en inglés, ¿verdad? Obviamente es a la inversa, pero ahí está su nombre y está su abreviatura, o sea, hay que identificarlo, ¿sí? Y esto si lo tomamos de otro autor. Si lo tomamos de X o de Y autor, pues hay que decir cómo le denominó ese autor a ese instrumento. Y obviamente le damos el crédito al autor, hay que decirlo, o sea, el instrumento no lo construimos nosotros, lo tomamos de otro autor, así que hay que decir de cuál fue, ¿verdad? Ahora, si nosotros lo construimos, pues hay que ponerle nombre también nosotros a nuestro instrumento, o sea, no hay de otra, ¿sí? Entonces ya ustedes tendrían que saber cuál es el nombre que le ponen e identificarlo, ¿verdad? Se utilizó el instrumento, ¿sí? El instrumento trifásico o el instrumento 3D de autoestima, ¿verdad? Por ejemplo, algo así. Si el instrumento lo construimos nosotros, hay que describir a detalle el procedimiento. ¿Se acuerdan de esto que les platiqué? Ustedes tienen que mencionar ahí que hicieron la operacionalización, tienen que decir la versión inicial, con cuántos ítems quedó estructurado el cuestionario, tienen que decir si hubo piloteo y si le hicieron modificaciones en el piloteo, tienen que decir si le sacaron las propiedades psicométricas de manera previa y qué resultados obtuvieron. O sea, tienen que explicarme el proceso que siguieron, ¿eh? Después de eso hay que describir el instrumento. No sale que también me digan, utilicé el instrumento de Cooper-Smith sobre autoestima. Sí, pero dime ese instrumento cuántos ítems tiene, cuántas dimensiones, cómo se responden. Y ojo, después de decirme todo eso, ver anexo. ¿Para qué? Para mandarme el instrumento completo a un anexo del trabajo final, ¿sí? Hacemos el llamado correspondiente, obviamente. Y
El último punto que hay que tener cuidado cuando utilicemos técnicas cuantitativas, pues hay que informar las propiedades psicométricas reportadas. Ojo, porque ya lo dijeron los autores originales que construyeron el instrumento. O dos, porque yo las obtuve, aunque sea de manera básica. Si eso es lo que tendremos que reportar. Todo esto nos ayudaría a que nosotros, a tener buenos instrumentos, se supone que la medición que estamos haciendo en nuestra realidad es buena, es confiable y es válida, por lo tanto estamos seguros de nuestros resultados. Ahora, puede darse el caso que yo elija un instrumento, pero que lo modifique. ¿Se puede hacer? Sí, sí se puede hacer. Hay modificaciones simples. ¿Cuáles son las modificaciones simples? Las que cambian nada más el vocabulario. Por ejemplo, ¿sí? Ahorita estoy terminando una investigación sobre el engagement o ilusión por el estudio en alumnos universitarios. Entonces, no existía el instrumento que a mí me interesaba. Entonces yo agarré el que hicieron unas autoras para medir el engagement, pero en el trabajo. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo? Pues dije, bueno, ese instrumento me sirve, lo agarro y lo tomo, pero entonces le cambié el vocabulario. En lugar de hablar de actividades laborales, hablaba yo de actividades de estudio. Si en lugar de hablar de una empresa o organización, hablaba yo de la universidad, de la escuela. Entonces, mis modificaciones fueron mínimas en relación al vocabulario. Entonces, ahí no hay mucho problema, pero aunque sean mínimas, hay que informarlas y decir en 4, 5, 6 ítems hicieron estas modificaciones de vocabulario, ¿no? Puede ser que hagamos modificaciones un poco más fuertes. ¿Qué implica? Pues modificar los ítems, modificar el escalamiento. Por ejemplo, en el instrumento original se respondía con 5 valores. Yo lo reduje a 4 valores, ¿verdad? ¿Sí? Ellos decían poco, algo, mucho y bastante. Yo le puse nunca, casi nunca, algunas veces y siempre. Esas son modificaciones importantes que hay que mencionar. También cuando le agregamos o le quitamos ítem. Si el instrumento tiene 20 y tú dices, no, pues que los 20 en realidad me sirven estos 12. Entonces voy a eliminar estos 8. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer, pero hay que informarlo para que la gente sepa que lo hicimos. O puede darse el caso que yo agregue, ¿sí? No, es que esto que él tiene está bien, pero creo que para el contexto donde yo estoy aplicando o quiero aplicar este instrumento, no está tomando en cuenta estos 3 elementos. Entonces voy a agregar 3 preguntas más sobre ese tema. Puedo hacer cualquiera de estas modificaciones que he comentado, vocabulario, escalamiento de respuesta, agregar ítem o eliminar ítem, sí puedo hacerlo, no hay ningún problema. Pero siempre hay que informar lo que hicimos, ¿eh? Si hicimos cambios sustanciales, hay que informarlos. 6. Consideración número 6. Se puede dar, y se da el caso en algunas ocasiones, que yo agarre un cuestionario más amplio, pero ese cuestionario tiene 3 o 4 dimensiones, y resulta que a mí en lo particular me interesa la dimensión 2, y entonces yo no agarro todo el cuestionario, agarro nada más los ítems de la sección 2. Por ejemplo, en una ocasión yo estaba investigando compromiso organizacional, y entonces conseguí un cuestionario que hablaba sobre me parece que se llama Cato y hablaba sobre cuestiones organizacionales. Entonces exploraba como 5 aspectos diferentes de los procesos organizacionales. Uno de ellos era compromiso organizacional. Entonces, ¿qué hago yo? Pues tomo nada más la dimensión de compromiso porque era lo que a mí me interesaba y tomo los ítems nada más de la dimensión de compromiso. Sí, se puede hacer, también se puede hacer, pero hay que dejarlo claro, ¿eh? Sí, hay que decirlo dentro de la investigación, se tomó el inventario tal, pero solo la dimensión tal, ¿sí? Y por lo tanto, de 25, 30 ítems, nada más utilizamos 7, ¿sí?